Dios te bendiga, Dios te guarde. Y hoy quiero compartir una reflexión verídica. Mientras me encontraba yo conjuntamente con 3 compañeras más del trabajo, llegó un señor celoso de la palabra de Dios y empezó a hablarnos de Dios. Nosotros vimos en las redes sociales que falleció como le llaman, el Papa Francisco. Y él llegó con esta hoja. Él llegó con esta hoja y empezó a hablarnos de las cosas de Dios. Y él se enfocaba mucho en que aquí en la tierra no debemos de llamar a nadie Padre, solamente uno, que es el Dios de los ejércitos. Celosamente, un hombre sabio, un señor que debe de tener alrededor de 70 a 80 años. Gloria a Dios. Y él en esta hoja nos las compartió. Yo la cogí, la guardé para leerla y quiero compartirla con ustedes. Y él puso como título: El Redentor Jesucristo oró al único santo Padre, Padre Santo. Según lo describe Juan 17, el versículo 11 y el 17, él nos dio a entender en ese versículo y dijo lo siguiente: guárdalos en tu nombre, guárdalos en tu nombre. También dice: santifícalo en tu verdad. También dijo: tu palabra es verdad. Hay 3 y solamente 3 que en verdad son dignos de ser llamados Santo Padre. 3 nada más. Y él sigue diciendo: el Padre eterno de la gloria, su amado Hijo unigénito, Jesucristo, y su santidad, el Espíritu Santo de la gracia. Y estos 3 son un solo Dios verdadero. Me llamó mucho la atención porque en esta lectura, porque no de entender de lo que sucedió en estos días, producto del fallecimiento del Papa Francisco. Muchos lo llaman Papa. La Biblia dice que al único que se le puede llamar Padre es al Dios de los ejércitos. No hay otro medio, no hay otro Padre sino el Dios de los ejércitos. Y él decía en su carta: nadie puede ser llamado Santo Padre. Y yo empecé a meditar esto y a recibir revelación de parte de la palabra de Dios y de su Santo Espíritu. Pero también él aquí nos dejó un versículo claro, que es Mateo 23:9. Vimos como mucha gente en las redes sociales llorando por el descenso, la muerte del Papa Francisco. Pero Dios nos manda a través de Jesucristo que al único que debemos de llamar Padre es aquel Dios de Israel. En Mateo 23:9 dice lo siguiente, rápidamente: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Este versículo, Mateo 23:9, nos prohíbe el Hijo. El mismo Hijo nos prohíbe en Mateo 23:9 a no llamar a nadie Padre aquí en la tierra. De nuevo les repito, Mateo 23:9: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Al único que nosotros debemos de llamar papá
Abba, papi, es al Dios que estás en los cielos. Todos vosotros, quienes en verdad arrepentidos y convertidos al Evangelio, creen en su nombre, sois hermanos y hermanas, sigue diciendo el versículo, en la gracia de Cristo, que juntamente con la vida de Cristo y la paz es confirmada por el Espíritu Santo, de acuerdo a la lección de amor eterno de Cristo. Esta fue la gran lección que nos dio este Señor y se nos acercó a predicarnos y nos dio esta hojita para que entendamos que al único que debemos de llamarlo Padre es a Dios de los ejércitos. Y Él termina con esto. A un hombre aquí en la tierra no debemos de llamar Padre. O más claro, llamar Santo Padre a un hombre aquí en la tierra, eso sería caer en error fatal, trampa mortal y blasfemia e idolatría infernal. Dios le bendiga, Dios le guarde. Su hermano escatólogo Miguel Ramírez de la Paz desde la República Dominicana en su programa número 1, La Profecía al Instante, porque al instante el Señor vendrá. Dios le bendiga.